necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Hola, muy buenas noches con ustedes nuevamente para dar continuidad aquí en su programa favorito, Conversemos. Pues esperamos y estén pasando una excelente semana, o más bien iniciando una excelente semana. Iniciando una semana. Que esa es la idea. Pues claro que sí. Esteban, Sammy, buenas aquí noches, para tardes. dar continuidad al tema que iniciamos hace 8 días, el tema tan interesante y que poco sonado por esta región, pero pues creo que estamos en una fecha muy importante y muy apropiada para tocar estos temas. Muy interesante y muy profundo, y bien lo dices, es muy poco sonado, pero estando en esta semana se nos presta para nosotros compartir un poquito nuestro punto de vista, nuestra forma de pensar sobre lo que es este tema, por qué murió el Señor Jesús. Obviamente es, ¿cómo se le puede decir? Las opiniones son muchísimas, porque cada quien la va a tomar y ve el punto de vista propio, el por qué murió el Señor Jesús. Estoy muy de acuerdo. La semana pasada tocamos y compartimos con ustedes en casita y aquí entre nosotros lo que viene siendo ahora sí que la introducción a este tema, ¿por qué murió Jesús? Pusimos varios ejemplos, algunos textos bíblicos que estuvimos ahí compartiendo. Invitamos a ustedes en casita, quien gustara tomar una Biblia, si tuviese por allí de modo, y pues constatar por allí. Hay quienes les gusta, por ejemplo, en qué parte de la Biblia dice, y hay quienes lo hacen no por donde dice, sino porque les gusta saber, y luego coge la Biblia y se va directo a leer el texto, y les gusta a muchas personas así, a la mayoría, y yo me gusta hacerlo de esa manera también, compartirlo de esa manera también me gusta mucho. Pues a mí es como me da resultado cuando comparto ese tipo de temas. Nos quedamos, si recuerdan, en la solución del problema, pero antes de la solución mencionamos cuál es el problema, e incluso al principio del tema, en la semana pasada mencionamos acerca de cuál es el problema o la causa o la consecuencia de todo esto. Cuando una persona dice, yo no necesito el cristianismo, yo no necesito vivir de esa manera, yo no necesito introducirme a ese tipo de teoría, esa es historia, ya pasó, es algo que ya sucedió, ya no me interesa. Hay quienes dicen son cuentos de hadas, hay muchas opiniones, sí, y son muy válidas, pero una sola es la verdad, y sabemos que la verdad sale de la palabra de Dios, y esa no falla, es exacta, esa es así, puntual, es exacta, es precisa, y lo mejor de todo, por si alguien tuviese la duda, se va cumpliendo, o sea, se cumple la palabra de Dios. Ahora también mencionamos por ahí, toda aquella persona que ha dicho o que cree, porque no se anima a decir que no necesita el cristianismo, es como decir que es lo suficientemente bueno, que es autosuficiente, que no necesita de Dios. Desde ahí ya hay una equivocación, porque
para que exista la persona necesitó de un creador, al cual reconocemos como Dios. Y desde ahí hay un error. Toda pregunta y toda respuesta es válida, aclarando ese punto, que sí, claro que sí. Y también hay dentro de estos temas muchas formas de pensar muy diferentes. El cómo entender un texto, cómo leerlo, a qué horas leerlo, cómo compartirlo, pero lo más importante es cómo vivirlo. Lo más importante de cómo entenderlo, de cómo hablarlo, a quién decírselo, es cómo se vive ese texto que se recoge, que llega al corazón y está ahí en la mente resonando una y otra vez. ¿Cómo se vive ese texto? Fíjate, hablando en ese punto, creo que de ahí podemos partir dándole un sentido bastante claro, poniendo la Sagrada Escritura, la Biblia, como le quieran llamar, como plataforma, para de ahí empezar a trabajar y ver en cada texto qué me dice, pero no solamente qué me dice, porque yo siempre he creído que las palabras se las lleva el viento. Entonces la palabra como palabra no tiene ningún valor si no se lleva a la práctica, como lo acabas tú de mencionar. Si no se entonces, cree, si no se cree y si no se vive, si no se pone en práctica, entonces no tiene ningún sentido, no tiene validez. Entonces, en este sentido, yo me gustaría invitar a la gente, pues que si tiene esa idea de pensar que no necesita el cristianismo, esto es una ayuda, es un apoyo que le pudiera, de alguna manera, en su vida, en su caminar, pueda vivir mucho mejor. Porque esa es la intención de todo esto, ¿no? Que viva mejor. Hay quienes pueden decir que no necesitan de Dios, pero nos podemos dar cuenta en algunas personas que dentro de ese decir que no necesito a Dios, vemos que sus acciones, sus actitudes nos está diciendo lo contrario, que necesita de alguien, necesita buscar ese apoyo que todo el cristiano, todo el que cree, recibe. Entonces es muy cierto. Entonces obviamente se respeta la decisión y la opinión de la gente, pero yo sí lo invito, muy personalmente lo invito a que todo ese tipo de personas pues buscaran la manera de llevar a la práctica la palabra de Dios, y si no lo pueden llevar a la práctica, cuando menos que tengan como base, como una plataforma base, lo que es la Sagrada Escritura, y de ahí parte todo lo demás. Porque no podríamos decir que yo sé la Biblia, el texto de hoy me dice esto, pero si no lo pongo en práctica, pues en realidad no me dice nada, no me dice absolutamente nada. Es llevar a la práctica la palabra de Dios y buscar la forma, porque cada quien la va a entender de una manera muy diferente. Si yo la entiendo de esta manera y la pongo en práctica y me da resultado, me hace sentir bien, estoy bien con los demás, pues así le puedo seguir. Pero si hago caso de lo que me dice la palabra de Dios y me estoy metiendo en dificultades, tal vez sea que no estoy aplicando la palabra de Dios tal como lo dice allí, o yo la estoy entendiendo mal. Hay diferentes cosas. Yo me he fijado que en cuestiones de charlas o de pláticas, hablar un poco de lo que es de Dios, de repente se mete uno en ciertos conflictos, porque no toda la gente tiene la misma idea, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, yo no creo en Dios porque Dios no me escucha. Yo siempre le pido a Dios, rezo, hago esto, hago lo otro, y Dios no me escucha. Y yo lo único que les he dicho a las personas, digo, es que a veces no es el problema el que nos escuche o no nos escuche. El problema es que si nosotros lo escuchamos a Él. ¿Y de qué forma lo vamos a escuchar? Es cierto que tenemos una creencia de que podemos hablar con Dios, pero no podemos hablarle, o podemos hablarle a Dios, pero no podemos hablar con Dios. Hay una diferencia enorme en este sentido, porque mucha gente dice, bueno, pero es que es fácil hablarle a Dios. Es fácil hablarle. Cuando hay fe. Pero hablar con Dios es algo totalmente diferente. Es cuando tú te sientas en una plataforma un poco más amplia, con un criterio más amplio, con una visión de espiritualidad un poquito más elevada, y te vas a poder dar cuenta que sí puedes platicar en realidad con Dios, porque Dios te va a responder, pero ¿de cuántas formas te va a responder Dios? Y una de ellas es precisamente la palabra de Dios, pero necesitamos saber un poquito acerca de todo esto para poder entenderle
y poder ponerlo en práctica, al final de cuentas yo sea el más beneficiado. Primeramente, esto lo pudiéramos ampliar en un tema de cómo podemos tener fe o cómo nos guía Dios. Son temas muy interesantes que también un poco más adelante, primeramente Dios, compartiremos con ustedes en casita y aquí con ustedes también. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo y para qué leer la Biblia? Exacto, es un tema que nos podría ayudar. Nos explica exactamente el por qué y para qué leer la Biblia. Y es ahí donde se empieza a retroalimentar la persona y empieza a fomentar y a fortalecer la fe. Lo ya complementado con un tema de cómo nos guía Dios o cómo podemos tener fe, es otro tema también. Muy interesante y también es necesario para muchas personas. Yo entre ellas me cuento, fue muy necesario para mí introducirme en estos temas y para ir entendiendo y llenando muchas necesidades en mi propia persona, en mi propio espíritu. Antes de todo esto, sería bueno y necesario también pedir Espíritu Santo a Papá Dios. Yo, por ejemplo, voy a leer un texto bíblico, hago un poco de oración, me encomiendo a Dios como yo lo entiendo, luego ahí le pido Espíritu Santo, le pido capacidad de discernimiento, de entendimiento, para no desviarme, para no malentender y luego estar pues haciendo cosas que no se deben luego. Y es un hecho que si lo pedimos con fe, creyendo que nos va a dar Espíritu Santo, nos lo va a dar. Él mismo nos lo prometió en su palabra que está escrita y que no falla, y se pidan y se les dará. Y Él mismo aclara y confirma que quienes pidan en su nombre, a Papá Dios, a Él o al Espíritu Santo, lo que le pidamos nos lo va a dar. Obviamente nos va a dar algo que sea unido a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Es algo que también tenemos que entender, porque muchas de las veces podemos llegar a perder un ser querido, un ser que hemos querido demasiado y lo perdemos por un accidente, por una enfermedad. Luego decimos, no existe Dios, no me escuchó. Muchas de las veces más bien queremos nosotros que Dios haga nuestra voluntad, muy diferente a que nosotros unamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y entonces va a ser muy diferente el resultado, porque también nosotros no somos los creadores, no somos los dueños de la viña, nosotros somos nada más obreros. Así es. Nada más. Y eso es algo que tenemos que entender, y eso nos va a ayudar también a aceptar más la voluntad de Dios. Ahora, la semana pasada, que fue el título principal y que hoy continuamos, es ¿por qué murió Jesús? Una respuesta muy completa está, según San Juan, pone estas palabras así por escrito, y dice así en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo, a su único hijo. ¿Por qué? Por amor nada más. ¿Por qué murió Jesús? Por amor de Dios hacia nosotros, a nosotros los pecadores, los que son muy santos, que no necesitan de Dios. Pues bueno, mis respetos, pero yo sí necesito de Dios, necesito que Jesús haya muerto por mí, porque yo solo no me iba a poder salvar. No sé ustedes, a lo mejor ustedes ya venían salvados, pero yo en lo personal sí necesité de un Salvador. Ahora, un repaso así rapidito, por allí en lo que comparte San Pablo en la carta a los Romanos, también mencionamos la semana pasada, dice por ahí, para ser exacto, a quienes les gustan las referencias bíblicas, en Romanos 3:23, dice así, porque todos han pecado, o sea, todos hemos pecado. Y luego en Romanos 6:23 nos aclara también, y el pago del pecado es la muerte. Y sabemos todos los que tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, que la muerte eterna es el infierno, es entregarse al servicio del demonio, al servicio del mal. Pero también Pablo aclara más adelante en una de sus cartas, si ustedes los que estaban perdidos, o sea, nos aclara a aquellas personas que ya aceptaron a Dios en la vida propia, que ya se convirtieron a Dios a través de Jesús, sí, pero estaban muertos y ahora han vuelto a la vida. Pedro nos dice, y eso lo hemos leído en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 22 al 24, podemos leer ahí, para ser exacto, en el verso 24. Dice que Cristo estaba llevando en su propio cuerpo, bueno, dependiendo de la versión, nuestros pecados al madero.
Y también mencionamos esto en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versos 4 y 5. Podemos leer por ahí. Con todo eran nuestros pecados, nuestras dolencias las que Él cargaba. Y también leímos la semana pasada donde dice que andábamos como ovejas sin pastor, cada quien por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades sobre de Él. Sobre de Jesús. Es una profecía que se cumple en Jesús. Ya hemos mencionado más de alguna vez que en Jesús se cumplieron más de 300 profecías. 29 en un solo día, el día de su muerte. La forma en cómo iba a ser maltratado, golpeado, muerto, cómo iba a ser apresado. Todo eso fue dicho años, siglos antes de que sucedieran profecías. O sea que se cumple. Y nos quedamos por allí en el párrafo, la solución de todo esto. O sea, para las personas que crean o no crean en Dios, para los que creemos y no creen, el resultado es el mismo. El pecado nos lleva a morir eternamente. Muchas de las veces el pecado se empieza a reflejar en la parte física, con enfermedades, con desgracias, de muchas maneras. No en todas las personas, hay que aclarar. Y no solo las personas que tienen desgracias y enfermedades es porque pecaron. Muchas enfermedades y desgracias solamente suceden para que sea glorificado Dios nada más. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. No sé si recuerdas por ahí, en el Evangelio de San Juan, lo que viene siendo la resurrección de Lázaro, o la muerte de Lázaro. Por ahí podemos leer en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y Jesús, el evangelista, pone estas palabras en boca de Jesús. Lázaro ha muerto, pero para glorificar al Padre. Y Jesús aclara que Él es la resurrección y la vida. Y lo vemos cuando saca a Lázaro de la tumba, después de que tenía 4 días ya ahí dentro del sepulcro, ya se tapaban la boca. Yo me imagino que todos dijeron, ahorita le van a abrir y nos vamos aquí a asfixiar. Pero fue todo lo contrario, porque Jesús saca a Lázaro vivito y moviéndose. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un comercial y regresamos para dar seguimiento? ¿Nos vamos? Nos vamos a un comercial y regresamos. No se vaya. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657.
Doctora Lorelei Sales Hernández. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez, una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región, siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. ¿Estás buscando un lugar para hacer ese evento tan importante de tu vida? Viva Salón de Eventos. La elegancia, comodidad y economía sí se pueden combinar para que hagas de esos momentos tan especiales inolvidable. Un jardín con mobiliario cómodo y seguro hecho en La Chona. Instalaciones adaptadas para todo tipo de personas, mayores y con capacidades diferentes. Localizado en la calle José María Escriba, número 302, frente a la Central Camionera. Informes al teléfono 953-2803. ¡Viva Salón de Eventos! Los Altos Residencial, venta de casas y terrenos. Aquí encontrarás tranquilidad, convivencia familiar y seguridad personal que usted y su familia merecen. En Los Altos Residencial tendrá una ubicación privilegiada y con una hermosa vista panorámica, acceso controlado. Más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes con árboles frutales, palapas y asadores. Terrenos desde 120 metros cuadrados hasta 535 metros cuadrados. Cómodos planes de pago. Amplios espacios recreativos con canchas y juegos infantiles. Barda perimetral. Amplias calles y avenidas. Venta de casas terminadas con diseños de vanguardia, pensando en lo que tú y tu familia necesitan. Mayores informes al teléfono 475-101-5218. Carretera San Sebastián, kilómetro 1, Colonia Altavista. Ven a descubrir la diferencia en diseño y comodidad. Ven a Los Altos Residencial. Ven, te invito a que nos visites a Mueblera Encarnación y así tú puedas comprobar que contamos con descuentos reales. Te ofrecemos línea blanca, acumuladores, llantas y más. Electrónicos y electrodomésticos. Muebles en general, como salas, coquetas y recámaras. Y recuerden, habrá descuentos especiales en el Ciclón. Visítanos en nuestras sucursales Dominó y Colonial o comunícate al teléfono 475-95-322-62. Y recuerda, excelencia y tradición en Mueblera Encarnación. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, tumores de cuello, glándulas salivales y tiroides, orofaringe, incluyendo las anginas, con gabinete para estudios de audición y adaptación de aparatos auditivos. Contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados. Además contamos con equipo de radiofrecuencia para realizar varios procedimientos, como el retiro de verrugas y lunares. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, zona centro, enfrente donde antes era Superhuerta y ahora Modatelas. Previa cita a los teléfonos 953-1872 y urgencias al celular 045-3313-41-5927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Paletería La Michoacana y Paletería Lupita. Ven y conócenos. Prueba nuestros más de 42 sabores de nieve, gran variedad en paletas de crema y fruta natural. Además, ricas chascafrutas, nieves italianas, dorinachos, frappés, banana split, fresas con crema, nachos, aguanieve, chamoyadas y muchas cosas más. Aprovecha nuestras promociones. Paletas al 2x1 los miércoles, sábados y domingos.
1 litro de nieve por tan solo 25 pesos, medio litro 13 pesos todos los días. Ven y disfruta de nuestro nuevo producto, cóctel de frutas. Estamos ubicados en la calle San Juan 142, barrio del Rosario, junto a las oficinas de Telmex, y en la calle Constitución 44, frente a la plaza principal, Paletería La Michoacana y Paletería Lupita. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces... Y de regreso con ustedes para dar continuidad. Y pues ahorita explicábamos un poquito acerca de pues, lo que miramos hace 8 días, y luego ya comenzamos a avanzar un poquito más en lo que viene siendo el resultado, así donde nos quedamos ya ahora sí que la semana pasada. Podemos constatar en una serie de textos, y todo esto es mediante la fe, pues sin fe no se puede agradar a Dios. Así de sencillo, así está escrito en la palabra de Dios también. Es necesario la fe como punto de partida, y sabemos que ese es un don de Dios dado a la humanidad, y este es de adhesión personal, se cree o no se cree, punto. Y como resultado pues hay muchas cosas. Por ejemplo, pudiéramos tomar como punto de partida ahorita en este momento el significado de la cruz. ¿Qué significado tiene la cruz? Una vez que entendemos por qué la cruz y por qué escogió Jesús un instrumento de muerte como este tan cruel, que hasta los mismos romanos en el año 365 aproximadamente lo consideraron un instrumento demasiado cruel y una muerte demasiado inhumana, que lo abolieron. Esta forma de muerte dijeron no, ya no más. Los mismos romanos, los mismos que inventaron este instrumento de muerte. Y se tiene la certeza y la creencia, y así está escrito, que toda aquella persona que fuera puesta en un madero en ese tiempo, en esa época, era una persona maldita, así nada más como suena. Era la peor humillación que se le podía hacer a cualquier ser humano en todos esos siglos, desde antes de que Jesús se encarnara hasta 3 siglos más, casi 4 siglos más, que deciden abolir esta forma de castigo. Y ya pues hemos conocido otras formas, o se nos ha dicho que existen otras formas: la silla eléctrica, la inyección, la horca, o sea, hay muchas otras que se han llevado a la práctica. Pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué una cruz? ¿Y por qué se utiliza como símbolo del cristianismo? ¿Por qué se lleva a bendecir un instrumento de muerte? Y luego todavía, aparte de que se lleva a bendecir, se cuelga por allá en alguna pared, y luego en pequeños crucifijos en el pecho. ¿Por qué? Si fue un instrumento de muerte. Cuando leemos el Nuevo Testamento, con unos 10 minutos que leyéramos
diario durante 3 meses, entenderíamos el por qué y con gusto nos colgaríamos un pequeño crucifijo en nuestro pecho, o pudiéramos ponerlo por ahí en casita, en la pared, un pequeño crucifijo o un gran crucifijo, y tendría un gran significado para nosotros, que eso es lo que tiene para mí ahora un significado, lo que es un crucifijo, un gran significado. Y veamos desde donde veamos la cruz, una vez que tiene un significado ya de por qué la cruz, entonces se vuelve no un instrumento de muerte, sino un precioso diamante, el cual de ahí salen rayos de luz, independientemente del lado de donde la veas, el ángulo de donde tú la veas, vas a ver un rayo de luz y de esperanza, de salvación. E incluso Pablo así lo deja escrito: para los que se pierden, o sea, para los que no aceptan la cruz, para las personas que dicen, es una locura el significado de la cruz, pero para nosotros los cristianos, independientemente de si católico cristiano, anglicano cristiano, pentecostal, no importa, cristianos, es salvación, es bendición, tiene un gran significado, muy diferente. Pero ¿qué les parece? Los noto un poco tensos. ¿Qué les parece si nos deleitamos por ahí con una hermosa melodía que nos acompaña el maestro Audón? Y lo veo que viene como navaja de rasurar. Bueno, pues nos la echamos. Claro, bueno, pues muy buena noche, un placer nuevamente estar en su hogar. Un saludo muy especial para la familia García López, que amablemente nos dieron ahí unas palabras pues de mucho ánimo, porque están viendo el programa cada vez, y así algunas gentes. Y es una canción más que nada, una forma de sentir a nuestro Creador, pues es esta, porque es leer, reflexionar, y otra forma es sentir. Yo de esta forma siento la presencia, y dice, la dedico para todos los que tienen su familia, y que valoremos eso que tenemos, dice. Tengo lo que yo quiero, mi casa, mi familia y mi amor. Tratamos de vivir felices, unidos y con amor. Cada día de mi vida trabajo con ahínco y compasión, y a todo lo que yo hago le pongo mi corazón. Y a Diosito cada día mi fe le doy, por lo que me ha dado y sobre todo porque vivo estoy. Y a Diosito cada día mi fe le doy, porque lo que me ha dado, porque tengo mi familia y mi amor. Tengo lo que yo quiero y eso me parece mejor, porque juntos en familia construiremos un mundo mejor. Todos los días de mi vida trabajo con ahínco y compasión, y a todo lo que yo hago le pongo mi corazón. Y a Diosito cada día mi fe le doy, por lo que me ha dado y sobre todo porque vivo estoy. Y a Diosito cada día mi fe le doy, por lo que me ha dado y porque tengo mi familia y mi amor. Porque tengo mi familia y mi amor. Y a Diosito cada día mi fe le doy, por lo que me ha dado y sobre todo porque vivo estoy. Y a Diosito cada día mi fe le doy. Esto es por lo que me ha dado. Sígala pasando muy bien. Busque ese rayo de luz que nos es muy necesario. Gracias, muy amables. Sígala pasando perfectamente bien. ¿Qué te parece? Tiene a su familia y a su amor. Claro. ¿Tiene todo? Tiene todo. Claro. Sí. Tiene todo. El que tiene amor y perdón en su corazón, lo tiene todo. Muy bien. No habrá necesidad. Ese es otro tema. Es otro tema, claro que sí. No habrá necesidad de andar buscando nada, porque ya lo tiene todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esa hermosa melodía. El Nuevo Testamento nos presenta 4 imágenes a través de los 4 evangelistas que nos narran el Evangelio. Y esas imágenes, cada una es tomada de la vida cotidiana de ese tiempo, pero podemos adaptarla porque la palabra de Dios es actualizable, no es algo que se escribió y ya pasó, no es un cuento de vaqueros y no es un libro que meramente sea una historia que ya pasó, es algo que está sucediendo. La primera imagen proviene del templo.
En el Viejo Testamento nos presentan esta imagen para conseguir el perdón de los pecados. Era presentarse en el templo con una ofrenda, eran machos cabrios, palomas, bueyes, y se tenía la creencia que el penitente, al presentar esa ofrenda, ponía sobre de el animal su cabeza. Por ejemplo, al buey lo sujetaban por los cuernos, ponían cabeza hacia la cabeza del buey, y la intención era traspasar los pecados de la persona hacia el animal. Esa es la creencia que se tenía, e incluso si entráramos a leer detalladamente el Viejo Testamento, confirmaremos esto que estoy diciendo yo, porque ya he leído esa parte y lo he estado escuadriñando y he tratado de entender, y por eso trato de compartir, o quiero compartir, más bien dicho, esto que estoy compartiendo en este momento. Y se hacía de esa manera, y el sumo sacerdote degollaba el animal, ya una vez que se le había pasado, según ellos, los pecados de la persona al animal, lo degollaban y lo ofrecían en sacrificio a Papá Dios, y ya la persona quedaba limpia de sus pecados. Pero eso lo aclara ya Pablo, por ejemplo, o no sé si sería Pablo, pero creemos que es Pablo, por ahí el autor de la carta a los Hebreos narra de esta manera, porque así lo escribe él, que Jesús así lo exhala: sacrificios de animales y holocaustos no te agradaron, por eso me diste un cuerpo. Eso dice, esas palabras pone el autor de la carta a los Hebreos, y así lo deja escrito. Esas palabras pone en boca de Jesús: y por eso me diste un cuerpo, y te dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. El evangelista San Juan pone estas palabras en boca de Juan Bautista, que no son el mismo, San Juan Evangelista y Juan el Bautista. En el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el versículo o en el verso 29, cuando Jesús se acerca a ser bautizado al río Jordán, y luego él dice ahí a todo el público, se los presenta: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo está presentando como un cordero que sí es capaz de quitar el pecado del mundo, y presenta a la persona de Jesús. Ahora, eso pudiéramos también leerlo en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7. Pero vamos a la segunda imagen que nos presenta en el Nuevo Testamento, bueno, en los evangelistas, y de aquí nos vamos a un receso para continuar y terminar. ¿Sí les parece? La segunda imagen también es tomada, pero del mercado. Aquí en la Escritura o en la palabra de Dios, en el Viejo Testamento, y hablamos de más de 2000 años, sabemos los que hemos leído y los que hemos escuchado estas narraciones, que cuando una persona se endeudaba tanto, ya no podía pagar, lo que hacía era ir al mercado y se ofrecía como esclavo, y si le preguntaban: ¿por qué te vendes como esclavo? Es que mi deuda es muy grande y necesito dinero para pagar mi deuda. Entonces la persona que aceptaba decía: yo pago tu deuda, pero ahora vas a ser mi sirviente. Llegaban a un acuerdo, pudiera ser por 1 año, 2 años de servicio tal vez, o tal vez toda una vida, dependiendo de la cantidad que fueran a pagar. Y la persona llegaba a un acuerdo con la persona que decidía pagar su deuda, y se apoderaba de esa persona que debía, ya le pertenecía por cierto tiempo. Entonces llegaba la persona que se iba a ser responsable de la deuda con la persona a la que se le debía, y le decía: yo te voy a pagar la deuda de él, ahora me pertenece a mí. Le pagaba y se quedaba con la persona que debía ese dinero hasta que terminara de pagarle, y si no tenía dinero, pues le pagaba con trabajo, con servicios. Él le mandaba qué es lo que tenía que hacer. Billy Nolan, él es de Inglaterra, narra cómo él desertó del ejército y fue más de 40 años alcohólico, y los últimos 20 años se la pasó casi tirado en las calles, hasta que llegó por allí a las puertas de la catedral de Holy Trinity Brompton en Inglaterra, en la catedral de San Pablo, para ser exacto. Y en una de esas él decidió invocar a Dios, y cuando lo invoca le dice:
dame fuerzas para salir adelante y prometo servirte solo a ti. Y él dice que algo sucedió en él, porque desde entonces no ha vuelto a beber y ahora se la pasa predicando el favor que Dios le ha hecho, porque se enamoró de Dios. Bueno, pasaremos a la tercera imagen, pero ya de regreso de comerciales. No se vaya, no le cambiamos a comerciales y regresamos en un momento. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Es realmente sorprendente. Mi inversión, mi sonrisa. Mi apariencia, mi sonrisa. Me encanta mi sonrisa. En nuestro consultorio contamos con los diferentes tipos de sistemas de ortodoncia especializados para ti. Bracket metálico de ligado convencional que va con tu personalidad. Bracket cerámico, discretos y perfectos para todas las fotos. Bracket lingual incógnito, van detrás de tus dientes. Invisalign, totalmente invisibles a base de alineadores dentales. Una hermosa sonrisa es para toda la vida. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Por eso yo voy con un especialista. Yo voy con el doctor Aarón Lozano. Encuéntranos en Aguascalientes en el Hospital de Star Médica Consultorio 315, en el teléfono 99-645-92 y en Anguiano 217, Encarnación de Díaz, Jalisco, en el teléfono 95-325-77. Nueva Denti Ortodoncia. Tu sonrisa eres tú. Dulces y fiestas, Querubín. En Dulces y Fiesta, Querubín. Encuentras todo para tu fiesta, desde piñatas, dulces, desechables y todo tipo de adornos. Puedes realizar tus fiestas de tu personaje favorito. Para este Día del Niño, ven y conoce todos nuestros productos y pregunta por nuestras promociones. Hagan sus pedidos. Además, contamos con sistema de apartado y para instituciones o clientes que necesiten facturación, ya contamos con ello. Estamos ubicados en Galeana 38B, por el Libramiento, frente al Hotel Valdivia. Dulces y Fiesta, Querubín. Refaccionaria del Centro. Le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y WhatsApp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401. Teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro, Miguel Hidalgo, número 122, 475-953-3726. Refaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey, adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional.
Bilbao, España. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Odontológicas, donde además encontrarás las siguientes especialidades: urología, internista, ginecología y obstetricia, cirugía general, oncología, gastroenterología, angiología, cirujano pediatra, otorrinolaringólogo, neurocirugía, medicina familiar, psicoterapeuta gestal, nutriología, especialidades odontológicas. Nos ubicamos en Hidalgo número 115. Haz tu cita al 953-6841. 190 años de historia, pasillos llenos de leyendas y una arquitectura que te roba el aliento. Ven y visita el Panteón del Señor de la Misericordia de Encarnación de Díaz, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ven y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Pues aquí de regreso con ustedes nuevamente, y en este último bloquecito rápidamente hablo de la tercera. Bueno, primeramente nos oímos una cancioncita. Vamos a escuchar una canción. Otro tema, como no, con mucho gusto. Para mí es un placer muy grande participar en este programa, en estos temas tan interesantes para usted, que seguramente le están dejando una cosecha muy grande de conocimiento, de sabiduría, de paciencia. Muchas de las veces dicen, no, pues yo voy a pedir por esta persona, porque la vi así, o sea, yo tengo este tema que se llama Ayúdala, Señor. Es una forma de pedir por una persona a quien usted vio en un momento difícil de su vida, y pues hay que pedir también por las personas, por nuestros semejantes, y dice, ayúdala, Señor, para que sea feliz, para que encuentre la senda, olvide sus penas, que rompa sus cadenas y pueda sonreír. Ayúdala, Señor, para que sea feliz, para que encuentre la senda,
olvide sus penas, que rompa sus cadenas y pueda ser feliz. Porque siempre, siempre, siempre ha buscado, siempre, siempre ha buscado la felicidad. Porque siempre, siempre, siempre ha buscado, y hoy que en ti la he encontrado, de tu lado ya nunca se irá. Ayer la vi llorar y al verla así sufrí. Sabía que le iba mal, que tenía una pena y de nuevo pedí. Ayúdala, Señor, para que sea feliz, para que encuentre la senda, que rompa sus cadenas y pueda ser feliz. Porque siempre, siempre, siempre ha buscado, siempre, siempre ha buscado la felicidad. Porque siempre, siempre, siempre ha buscado, y cuando la encuentre, de tu lado ya nunca se irá. De tu lado ya nunca se irá. Gracias. Qué amables estos. Ayúdala, Señor. Esta es una forma de pedir por un semejante, que muchas de las veces, pues también eso nos dictan las Sagradas Escrituras, y eso escuchamos. Hay que pedir por X persona, por tal situación que está viviendo, que está pasando. Es una manera de escribir lo que yo siento, lo que yo percibo de nuestro Creador. Gracias, sígala pasando muy bien con estos excelentes muchachos preparados para que usted se lleve una rica noche en conocimientos. Muy bien. Muchas gracias. Muy agradecido. Qué bárbaro. Muy inspirador. ¿Les parece? ¿Quieres hacer algún comentario? Fíjate que no, es muy grande. Estos temas son muy profundos y me encantan. De alguna manera no nos alcanza el tiempo, hermano. Mejor toma la palabra. Seguimiento para... Toma la palabra. Para cerrar. Dice aquí también un saludo que manda Chava. Dice: los invitamos a la Pascua este jueves de adolescentes. Es de 13 a 17 años, jóvenes de 18 en adelante. Va a ser en San Pablo, no vamos a cobrar, es gratis. Es 13, 14 y 15 de abril. Va a ser a las 9 de la mañana. Oye, va a estar interesante. También mandan un saludo. Dice: saludos para Mónica Guadalupe de parte de Chava. Dice que el miércoles por ahí los ve en La Chona, ya estaría de regreso el miércoles. Muy bien. Anda de vacaciones. Anda de vacaciones. Qué bien, pues. Felicidades. Aproveche sus vacaciones. Vamos a la tercera imagen que nos presenta en el Nuevo Testamento, algo así rapidito por cuestión de tiempo. Y está bien el tribunal. Pablo afirma que por la muerte de Cristo hemos sido justificados. Lo podemos constatar por ahí en Romanos 5:1. Por ahí también la justificación es un término jurídico, pudiéramos entender eso en cuanto la imagen que nos presenta, que la presentan a través de un tribunal, y sabemos que eso entra en los términos jurídicos. Sabemos que un juez tiene que ser justo y que todo criminal tiene que pagar un delito si lo cometió. Voy a poner como ejemplo a una persona, o a dos personas mejor dicho, que fueron compañeros de escuela, secundaria, preparatoria, universidad, y uno de ellos se aleja, no se sabe a dónde se fue, y el otro se recibe y llega a ser juez. Fue uno de los mejores jueces de ese tiempo, hablamos del siglo pasado, y por ahí resulta que su amigo se convirtió en un gran criminal. Y cuando el criminal acepta haber cometido un gran delito, llega al jurado, es puesto frente al jurado
frente al juez, y el juez, cuando va a dictar la sentencia de aquel crimen ya reconocido, reconoce que aquel criminal es su mejor amigo. Y entró en un gran dilema, se sentía entre la espada y la pared y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Como juez no puedo fallar, tengo que sentenciarlo porque soy un juez que tiene que cumplir con la justicia, tiene que hacerla valer, no puedo romper las leyes. Tengo que juzgar a esta persona. Entonces lo juzga y pone una cifra. Por el crimen que has cometido, la cantidad a pagar va a ser esta. Era una cantidad que no podía pagar el criminal. Entonces lo sentencia y da el martillazo. La sorpresa de su mejor amigo fue el juez, una vez que lo sentencia, baja del estrado, se acerca a él y le dice, no te he dejado de querer. Saca un cheque en blanco, le pone la cantidad por la cual dio la sentencia, lo llena y lo firma y le dice, con esto vas a pagar la sentencia. Como juez cumplió y como amigo también lo rescató también. Qué no lo dejó bárbaro. morir solo. ¿Esto es una novela o No, una película o qué? Esto es Sammy, algo, qué bárbaro. como ejemplo que se pone para tratar de entender qué es lo que hizo Jesús por nosotros o Papá Dios por nosotros a través de la persona de Jesús, que es mucho más grande porque nosotros estamos en un problema más grave por nuestros pecados. Es más grave todavía nuestra situación por los pecados que hayamos cometido cada uno. Pero como dice Isaías, pero el Señor hizo recaer sobre él nuestros pecados. El justo juez, sabiendo que estábamos perdidos, mandó a su propio Hijo para rescatarnos y reconciliar al mundo entero a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Así lo dice Pablo también en la segunda carta a los Corintios. Y lo que viene como resultado es que Jesús, al pagar por nosotros nuestros pecados, hizo recaer todas las dolencias, la ira de Dios recayó sobre la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, verso 36 al 38, podemos leer cómo Jesús en un momento de angustia dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, o sea, esa copa que iba él a beber, pero no sea lo que yo digo, sino conforme a tu voluntad. En el Viejo Testamento, la idea de beber la copa siempre ha sido el castigo de Dios sobre la humanidad. Hemos leído, por ejemplo, en el Viejo Testamento, cómo cuando las personas se comportaban muy mal, habían pecado demasiado, Dios les revelaba y les decía, les voy a hacer beber la copa del castigo que les va a venir. No queremos beber, la van a beber. Y era un castigo de Dios sobre la humanidad. Entonces, cuando está Jesús en el huerto de Getsemaní, en el Evangelio de San Marcos capítulo 14, verso 36 al 38, podemos leer y confirmar y constatar eso que yo estoy diciendo. Entonces Jesús bebe esa copa en la cual Dios hace recaer todo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados en la persona de Jesús. Cuando comprendemos esta parte, entonces nosotros podemos dejar entrar a Jesús en nuestro corazón para que transforme nuestras vidas, dejar de hacer lo que sabemos que está mal hecho y ser criaturas nuevas en Cristo Jesús, morirnos al pecado para nacer a una nueva forma de vida. Cuarta y última imagen para terminar, esta la tomamos del hogar. Sabemos que en el hogar puede haber ruptura, puede haber enojo, puede haber fallos, puede haber muchas cosas dentro de un hogar. Y si retomamos por allí o vamos a dar un vistazo, por ejemplo, en el Génesis capítulo 3, versos 2 y 4, la caída del hombre. Cómo Satanás por envidia hizo caer al hombre que era inocente y que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Así fue creado según el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Así pudiéramos leer por allí que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 3 del Génesis vemos cómo el demonio por envidia hizo caer al hombre. Y así por envidia puede seguir actuando el demonio a través de muchas personas que son materia dispuesta para hacer cosas malas y están al servicio del demonio, porque se dejan seducir por el espíritu maligno. Pero la buena noticia del cristianismo es que Dios no es rencoroso. Dios nos perdona a todos, incluso al mismo demonio, si se arrepintiese de toda la maldad que ha hecho en toda la historia de la humanidad, Dios le perdonaría. Pero el demonio es tan soberbio que no se quiere arrepentir. Por eso es que no alcanza el perdón de Dios, porque no lo quiere aceptar, porque no se quiere arrepentir, no quiere reconocer, no quiere aceptar el perdón de Dios por la soberbia que existe en él.
Pero nosotros los seres humanos tenemos la dicha de que el cristianismo nos ofrece a través de la persona de Jesús el purificarnos, el salvarnos, ese camino de salvación que es Jesús. La persona de Jesús nos ofrece todo lo que necesitamos. Todas las personas que dejen entrar a Jesús en su corazón no necesitarán vivir cosas raras y no necesitarán vivir apegados a la esclavitud del pecado, de los vicios, del alcoholismo, de la adicción, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la violencia, de la mentira, porque Jesús va a llenar toda esa necesidad que tiene la persona. Y ya no habrá necesidad, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más necesidad de nada, no habrá hambre, no habrá frío, dice Jesús en el libro del Apocalipsis. Es lo que revela y deja escrito San Juan en el libro del Apocalipsis, que Jesús promete que todas las personas que le abran su corazón, y Él está llamando constantemente, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 20, dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pudiéramos tomar aquí, por ejemplo, la actitud del hijo pródigo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, pudiéramos leer por ahí de los versos 11 al 32. El hijo pródigo que se va al mundo, despilfarra sus bienes en mujeres y bebida, y queda tirado por ahí, incluso está cerca de un corral de puercos y está mirando los puercos y dice: ¿cuántos trabajadores de mi padre no comerán mejor que estos cerdos? Y entonces él recapacitó, se derrotó y dijo: ya sé lo que haré, me levantaré, iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, contra el cielo y contra ti. Déjame ser por lo menos uno de tus trabajadores. Y el papá lo que hizo fue abrazarlo y cubrirlo de besos, hizo una pachanga. Imagínate si un ser humano hace eso, ¿qué no hará Dios por un pecador que se convierta? Con eso terminamos el tema de hoy. Les agradecemos su interés por este tema, les compartimos de todo corazón, convencidos de que esto así es. Yo creo firmemente que Jesús fue enviado al mundo para morir por nosotros y murió por nosotros para rescatarnos. Convencido, no me queda ni tantito así de duda, o sea, 100% convencido. Usted puede también convencerse, deje entrar a Jesús en su corazón. Esta Semana Santa, que es una preparación todas las semanas pasadas para entrar en esta Semana Santa y abrir el corazón a Jesús para que entre y nos transforme, permítaselo, no se va a arrepentir. Que Dios les bendiga y les conceda una Semana Santa excelente y muy de aquellas, ¿va? Pues hasta la próxima. Aquí nos estaremos viendo, primeramente Dios, la próxima semana. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar,
Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández.